Santo es Dios, iglesia. Eso lo tiene que tener en la punta de la lengua, porque si no, entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? El Espíritu Santo es Dios, de ahí es todo lo demás que usted quiera. Es mi consolador, el que me guía, el que me fortalece, el que me sana. Pero el Espíritu Santo es Dios mismo. Lo que pasa es de que usted sabe que el Espíritu Santo es tan humilde, tan sencillo el Espíritu Santo, que Él no busca adoración para Él, sino que Él nos lleva a usted y a mí hacia adorar al Padre y al Hijo. Mire qué humildad la del Espíritu Santo. Dice que Él nos va a guiar hacia toda verdad y nos lleva hacia buscar el camino que es Cristo Jesús y regresarnos al Padre. Pero entonces el Espíritu Santo es algo más a lo cual usted y yo, iglesia, tenemos que aprender a conocer. Porque así como yo les preguntaba, mire, el día viernes hubo una visitación del Espíritu Santo tan preciosa. Hermano, mire, preciosísima, una unción del Espíritu, preciosa. Por ejemplo, yo les decía ahí a los hermanos que que el Espíritu Santo lo que desea es tener amistad con nosotros. Usted imagínese, yo les preguntaba, ¿cuántos de aquí tienen amigos? Que levanten su mano. Algunos tienen de amigo al Puma, ¿verdad? Pero yo sé que usted tiene otros amigos. Y a veces usted se siente bien contento, bien alegre de estar con sus amigos, pasarla bien con sus amigos. Ahora imagínese, Dios Espíritu quiere ser su amigo. Quiere que usted se acerque a Él y que tenga amistad con Él. Iglesia, pero a veces el Hijo de Dios, mire qué increíble lo que le estoy diciendo, el Hijo de Dios a veces no quiere tener amistad con Él. Pastor, ¿cómo así? Usted lo que está diciendo no le creo. Pero si Santiago capítulo 4 y verso 4 lo dice, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de ese pasaje? Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? De tal manera, dice, que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, por ese principio bíblico nosotros debemos de entender qué cosas tengo que dejar para empezar a tener amistad con Dios Espíritu Santo. Puede ser que hay amistades, entre comillas, en el mundo que lo único que hacen es, iglesia, apartarlo del camino de Dios o apartarle del interés de buscar de Dios. Yo no sé, iglesia, cómo está usted, pero tenemos que buscar de Dios, porque el Señor no va a venir por una iglesia que no está llena del Espíritu de Dios, iglesia. Mire, el Señor no va a venir por una iglesia, o más bien dicho, una iglesia que no está llena del Espíritu de Dios no se va con Él en el arrebatamiento. Se recuerda que yo he tratado de enseñarle que hay tres fases: las primicias, la cosecha y el rebusco. ¿Cuántos saben de eso? Sí lo he escuchado, ¿verdad? Ok. Las primicias es la iglesia que se va, arrebatada, consagrada, llena del Espíritu, que arde en amores con Dios. La cosecha, que va a ser grandísima, es la que se queda a la tribulación y a la gran tribulación. Y el rebusco, iglesia, perdónenme, pero a saber si hay, la misma palabra lo dice. Rebusco, quiero ver, ay, encontré uno, aquí apenitas hay uno. Entonces usted y yo tenemos que buscar el irnos con el Señor. Pero ¿cómo? A través de ser llenos del Espíritu Santo. Mire, le voy a poner otro ejemplo pequeñito. Las 10 vírgenes. Le pregunto, ¿las 10 vírgenes tenían aceite? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? 5 estaban preparadas y 5 no. La Biblia, ¿cómo las llama? A las que no se prepararon. Insensatas. Entonces,
Es insensato todo aquel que no busca llenarse del Espíritu Santo. Ahora, recuérdese de que las 10 vírgenes que estaban ahí, ¿de cuáles quisiera ser usted? No, piénselo bien lo que le estoy preguntando, porque le estoy haciendo una pregunta así, mira, trucosa. ¿De cuál de las dos quiere ser? Ay, de ninguna, ¿verdad? Porque las 10 vírgenes eran acompañantes de la novia que ya venía casada con el esposo. Pero note entonces que aún para ser acompañante tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque las otras ya no entraron. Déjenme entrar, por favor. Open the door. Y no entraron, iglesia. Y las otras se salvaron solo porque todas se durmieron, dice, ¿verdad? Pestañearon, y cuando escucharon, ahí viene el amado, ahí viene, se levantaron con sus lamparitas. Entonces, iglesia, esta es una alerta. Si usted y yo nos queremos ir con el Señor, le pregunto, ¿cuántos de aquí están esperando la segunda venida de Cristo? Aleluya, y hubo silencio. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento? Iglesia, preparémonos para eso. Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica, se purifica. Entonces quiere decir, iglesia, mire, ya le di algunas cosas por las cuales el Espíritu Santo es real, pero mire, el Espíritu Santo es tan real que hasta en las cosas cotidianas de nuestro diario vivir, el Espíritu Santo quiere estar con nosotros. Mire, ahora, en este momento estamos aquí en la iglesia, adoramos, hubieron profecías, se interpretaron las profecías, usted sintió la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo, pero también en su casita el Espíritu de Dios quiere tener ese tipo de comunión con usted. Cuando usted está en su casa, cuando usted está en su carro, cuando usted está en su trabajo o en la escuela, en cualquier lugar, Dios desea tener amistad. Dios Espíritu desea tener amistad con usted. Ahora, ¿por qué le digo que en las cosas más cotidianas? Le voy a empezar con este verso. Juan capítulo 16 y verso número 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Verdad? Amén. Entonces, consolador en este verso significa, o viene del griego parakletos, que significa uno llamado al lado de, para ayudarnos. Entonces, note, iglesia, que el Espíritu Santo de Dios viene cuando el Señor Jesús es levantado. Él se va allá a la eternidad, a sentarse a la diestra del Padre. Y en palabras, porque aquí el que está hablando es el Señor Jesús, dijo, a ustedes les conviene. A ustedes les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? ¿Por qué? A ver, hermano, ¿no sentirían estar hermoso con el Señor Jesús? Poderlo abrazar, besar, estar con Él allá a la par. Y el Señor Jesús les dijo, es mejor que yo me vaya, les conviene, porque si no el Espíritu Santo no viene. Estaba habiendo un periodo de transición, iglesia. Estaba un momento de transición definitivo para la iglesia de aquel entonces y para nosotros en este tiempo, que era conocer al Espíritu Santo y tener amistad con Él. Porque cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, oh hermano, es que qué precioso. Cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, se cumplió la profecía de Joel, que se iba a derramar sobre toda carne. Ahora, note aquí que en realidad lo más grandioso que pudo pasar es que el Espíritu Santo ya no estaba solamente sobre ni con nosotros, sino que vino a ser morada dentro de nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo cómo estaba con el Señor Jesús? Porque usted sabe que hasta Él fue ungido por el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre Él. Iglesia,
Imagínense, el Espíritu Santo llegó sobre él. Es más, Juan el Bautista hasta lo vio, dice que descendió como una paloma sobre él, ¿verdad? Descendió sobre él. Entonces el Señor Jesucristo decía, a ustedes les conviene, porque mire, no lo dice ahí, pero yo creo que se los ha dado a entender. El Espíritu Santo ya no va a estar sobre ustedes, sino que va a estar adentro de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya estaba adentro de ellos, así como el Señor Jesús ahora está dentro de usted. Entonces el Espíritu Santo, que es otro consolador, es uno llamado al lado de para ayudar, pero también para interceder. Por eso es de que dice la Escritura que nosotros ni saber pedimos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice que con gemidos indecibles gime por usted y por mí ante el Padre. Ok, entonces el Espíritu Santo de Dios lo que desea es tener una relación cercana con usted. Dígale a su hermano que tiene a la par, dígale, el Espíritu Santo quiere tener una relación cercana contigo. Ok, y yo quiero basar, por eso es que le decía yo, mire, en las cosas más cotidianas, ahí está Dios también. Usted se va a la calle y se compra su café, ahí está el Señor con usted, ahí está el Espíritu Santo con usted. Usted se sube al tren o va en su carro o en su lancha a trabajar, ¿verdad? No sé, y ahí está el Espíritu Santo con usted. Entonces tenemos que aprender a convivir con Él, a tener esa relación con Él, Señor, con el Espíritu Santo. Y quiero que veamos, mire, tengo dos personajes, pero creo que me va a dar tiempo de hablarles solo de uno. Pero tengo dos personajes y quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas. Uy, iglesia, aquí hay algo bello. Lucas capítulo 2 y verso 25. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuérdese que antes de que el Señor Jesucristo fuera levantado y el Espíritu Santo descendiera, el Espíritu de Dios estaba sobre todos aquellos que buscaban de él, sobre ellos nada más, incluido el Señor Jesús estaba sobre él, según dice la Escritura. Entonces este hombre Simeón, usted lo sabe, dice que era un hombre ya de avanzada edad, un hombre justo, un hombre piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Pero mire, a mí me gusta ver cómo la palabra de Dios describe con claridad este personaje, este acontecimiento. Dice, y había en Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén es figura de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, en este tiempo deberían de haber Simeones, en los cuales deberían de ser justos y piadosos y que el Espíritu Santo esté con ellos. Ahora, ¿cuál era el propósito? Aquí viene lo que yo le decía, que en algo cotidiano, él estaba en su casa, Simeón, usted sabe, Simeón estaba en su casa, pero no me quiero adelantar mucho porque quiero decirle unas cositas. El significado de Simeón. Simeón estando en su casa, oraba, era un hombre justo, piadoso. ¿Cómo se habrá desenvuelto él en su diario vivir si la Biblia misma lo describe como justo y piadoso? Entonces era una persona que estaba, hermano, metido quizás en sus oraciones, buscando agradar al Señor en todo tiempo. Ahora, el significado de Simeón viene del griego 48:26, pero el original viene del hebreo 80:85. Que significa oír inteligentemente. Entonces note, había en Jerusalén, que es la iglesia, entonces había en la iglesia uno que oía inteligentemente. ¿Habrá alguien que escuche con inteligencia lo que le estoy diciendo aquí esta tarde? Pero ¿a qué se refiere oír con inteligencia? Raíz cúbica de 3 más... no, a veces conocimiento, pero oír con inteligencia es prestar atención a lo que se está hablando. Esta tarde Dios está hablando a su corazón, a mi corazón, prestemos atención a las palabras del Señor. Entonces este hombre Simeón
Fíjese que entonces ya no era solo justo ni piadoso, sino que sabía oír inteligentemente. Perdóneme, pero si dice la Biblia que oía inteligentemente, ¿qué era lo que escuchaba él con inteligencia? La palabra de Dios. Oía la voz de Dios, entonces. La voz del Señor que le hablaba. ¿A usted le ha hablado el Señor alguna vez, iglesia? ¿Me puede levantar su mano de aquellos que Dios les ha hablado? Ahora les pregunto, ¿siempre han obedecido a la voz de Dios cuando les habla? Porque Dios nos puede hablar, pero no obedecer. Entonces, el oír con inteligencia es oír, prestar atención y obedecer la palabra de Dios. En la Biblia nosotros podemos ver muchos ejemplos de aquellos que Dios mismo les habló, pero que no pusieron atención, no pusieron el oído, no prestaron oídos, no lo hicieron con inteligencia y terminaron perdiéndose. Mire, le voy a poner un ejemplo. El hombre rico, ¿verdad? Usted sabe que estaba Lázaro, el mendigo y el rico. Lázaro y el rico, ¿verdad? Hasta creo que todos los días creo que lo miran en la tele, ¿verdad? Saber de dónde sacarán tanta historia, ¿verdad? ¿verdad? Pero mire, así como al rico, perdón, así como el Lázaro escuchó, probablemente el rico también escuchó. Porque dice que murió el mendigo, ¿verdad? Lázaro. Y dice que llegaron los ángeles y se lo llevaron. Y le dice, tú porque tuviste muchos males en la tierra, ahora eres recompensado. Entra. Hermano, y él ni lo creía, ¿verdad? Ahora, murió, y mire qué simpleza, como dice, murió el rico y fue sepultado. Ahí no dice que lo fueron a traer ni nada, ni ángeles, nada. Qué horrible. Usted sabe que el que muere sin Cristo dice que con él perecen todos sus pensamientos y todo y se quedan ahí solo en la tumba. Ahí, hasta ahí quedó. Claro, el cuerpo, porque lo demás se va al infierno. Pero entonces dice de que, mire, ¿cómo era de importante? Pues porque Lázaro fue llevado a un lugar apartado para Dios. Entonces los dos han de haber escuchado. Uno de ellos escuchó con inteligencia y el otro no. Por eso esta tarde, iglesia, usted y yo tenemos que aprender a escuchar con inteligencia la palabra de Dios. No porque nos tengamos que meter al instituto bíblico a estudiar. Si estudia, qué bueno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, óigala con inteligencia. Y si dice la Biblia que es falto de inteligencia, pídaselo al Señor. El que es falto de fe, pídaselo al Señor. Haz crecer el amor en tantas cosas que uno le puede pedir al Señor. Entonces, vea, oír inteligentemente. Entonces, yo escribí aquí, él no oía cualquier cosa, sino que oía la voz de Dios. Mire, yo sé que usted ha escuchado cuando Dios le habla a su corazón. Pero a veces en la madrugada que Dios le habla y le dice, hijo, ven, búscame, ora, ven conmigo, te llamo, ven. Y a veces no se obedece a la voz de Dios. Aquella invitación de Dios, Espíritu, para que en la madrugada estemos adorándole a Él. Puede ser que yo no estoy diciendo que no lo haga, pero le estoy poniendo un ejemplo que hay algunos que no lo hacen y escuchan la invitación del Espíritu. No hagas eso, no digas eso, no te vayas por ahí, vete por aquí. Porque hasta eso en nuestro diario vivir. Por eso quiero que veamos que en este hombre llamado Simeón, en su diario vivir, él estaba en su casa, en su casita estaba, amén. Entonces, prestar atención es obedecer. Oír inteligentemente es prestar atención y obedecer, ok. Entonces, vamos un poquito más. Las características de Simeón, estábamos viendo el primer pasaje, mire las características. Primero, dice que era justo. Mire qué hombre ese. La palabra justo en el griego significa inocente, sin culpa, santo.
Era inocente. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él y era el que le ayudaba, el que lo guiaba. Y fíjese, entonces, usted y yo tenemos que ver estas características para ver qué tenemos y qué nos hace falta para poder tener esa amistad con el Espíritu. Porque yo deseo que Dios, Espíritu Santo, se me manifieste a mí como se manifiesta aquí en la iglesia. Y estar yo en mi casa y disfrutar y sentir esa presencia, esa voz que nos habla, que nos guía. Porque si solo en la iglesia nos habla, ni en la iglesia nos va a hablar. Sino que tenemos que aprender a tener esa búsqueda. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Dice de que este hombre era un evangelista, ¿verdad? Llamado Felipe. Él estaba en su casa, vea la relación que tenía. En su casa, tranquilo. Y el Espíritu le dice, ve a la calle allá en el desierto a 80 kilómetros de distancia. O 100 kilómetros, a ver dónde estaría, ¿verdad? Va a pasar un etíope en un carro y tú vas a correr a la par de él. Porque él va a estar leyendo algo que no entiende. Mire, qué obediente, ¿verdad? Ay, no voy más tarde. Amén, Señor, ahorita voy, gracias. En el momento se levantó y se fue. Y fue y le habla al etíope, ¿verdad? Y él estaba leyendo Isaías 63. Él le dice, ¿de quién habla? ¿Entiende lo que lees? No, mire cómo habrá sido que él iba en el carro y Felipe iba a la par del carro. No dice si paró el carro. Pensemos que paró el carro un momento. Y él estaba leyendo y él alcanzó el carro y lo vio. Pero si no estaba parado, él iba pasando. ¿Cómo? Esto ya es algo sobrenatural también del Espíritu. ¿Cómo fue llevado Felipe por el Espíritu? Sí, solo que con el micrófono nada más. Solo con el micrófono. Entonces, y después de esto, iglesia, cuando le lanza el mensaje de salvación al etíope, aquí va mi esposa, le lanza el mensaje de salvación al etíope, le dice, ¿y qué hay? ¿Qué me impide bautizarme en el agua? Nada, ahí hay agua, vámonos. Lo bautizó, descendieron a las aguas y cuando salieron dice que el Espíritu, mire qué premio el que le dio. Primero el Espíritu le dijo, ve a tal lugar del desierto, ahí va a pasar un carro. Y a saber ni cuánto le costó llegar. Y después viene el premio que el Espíritu le dio. Es que cuando salieron dice que lo desapareció y apareció en otro lugar. Mire la relación que tenía con el Espíritu Santo Felipe. Sí, amor. Si tiene volumen, no está con volumen. Sabemos que hay 3 dispensaciones, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y es impresionante lo que estás enseñando porque de hecho era el tiempo del Padre, la dispensación del Padre, y ellos lograron tener esa comunión con el Espíritu Santo que se les hizo real, ¿verdad? Guiados por el Espíritu y el Espíritu. Y era el tiempo, la dispensación del Padre, y ellos disfrutaron los al profetas, Espíritu Santo. Ajá. Claro, sí, todos los profetas del antiguo pacto, habiendo tenido la relación con el Padre, disfrutaron de la unción y del mover del Espíritu ¿Cuánto Santo. nomás nosotros que ahorita es el tiempo de Él? Iglesia, ahora es el tiempo. Por eso la profecía decía, ahora es el tiempo. No mañana, no más tarde, hoy es el tiempo donde debemos de buscar la unción del Espíritu Santo. Pero iglesia, eso, por más que yo me desgalíe gritándole, tiene que ser voluntariamente de cada uno de ustedes. Así como a usted le gusta hacerse su comidita y sus huevitos revueltos, así como a usted le gustan, así voluntariamente usted tiene que buscar la presencia de Dios. Entonces, veamos, era justo, era piadoso. Y mire qué interesante esta palabra piadoso. Significa hablar bien y cuidadosamente lo que decimos. Mire qué interesante esta palabra. Hablar bien y cuidadosamente. Quiere decir de que si queremos tener una buena relación con el Espíritu de Dios, empieza por nuestra boca, por nuestra lengua, lo que hablamos. Mire, yo ponía en el verso del día, hace un par de días atrás escribía que la situación en que nos encontramos actualmente
es el resultado de la forma en que hemos y estamos hablando. Así como usted y yo estamos hoy, es por lo que hemos hablado. Por eso debemos de cuidar que nuestras palabras sean siempre bendición cuando salgan. Que no se nos escape, y si se nos escapa, hermano, agarrarla, cortarla, crucificarla y pedir perdón. Porque de vez en cuando puedan salirse palabras que a Dios no le agradan. Pero entonces es ahí donde tenemos que empezar a rendir la voluntad. Ok, entonces tengamos cuidado. Si tenemos cuidado, dice Santiago, dice que aquel que sabe refrenar su lengua, que sabe dominar su lengua, ¿sabe cómo lo llama la Biblia según Santiago? Perfecto. Ya no hay nada más, está perfecto, dice aquel que sabe refrenar su lengua. ¿Cuánto no más? Si refrenamos nuestra lengua, podemos llegar a tener una relación más cercana con el Espíritu de Dios. Ok. Dice de que esperaba con paciencia la consolación de Israel, ¿verdad? Este hombre Simeón. Miren estas características. Paciente. En el griego, paciente significa resistir, aguantar, soportar. Yo le decía que la vez pasada que los cristianos modernos no aguantan nada, iglesia. Son puros cristianos de atrio. Les pega el sol todo el día. Y yo le decía, ¿qué le pasa a alguien cuando le pega el sol todo el día? ¿Qué pasa, iglesia? Ayúdenme. Se quema. ¿Y qué más pasa? Se deshidrata. ¿Qué otra cosa? Se debilita. Dígame otra cosa más. Se marea. Empieza a ver visiones. El que está bajo el sol, de repente lo que ve ya no es lo que es, sino lo que se está imaginando. Los cristianos del atrio usan mucho la imaginación porque no son espirituales, son del atrio. Tenemos que pasar del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Por eso hay muchos cristianos que se quedan en el atrio dando vueltas, no cambian, siguen siendo los mismos. Dicen, solo yo soy el único bueno, ni nadie es mejor que yo. Nunca cambian porque son cristianos del atrio. Yo no digo que no son cristianos, son cristianos del atrio. Les pega el sol todo el día. Usted ya dijo todas las características. Ahora, usted sabe que en el desierto están así. Ay, miren aquí, qué lago más hermoso. Y se tiran ahí. Ay, qué rico. Y tomando arena. Espejismos. ¿Cómo se llaman estos en inglés? ¿Cómo se dice un espejismo? Un mirage. Les dan mirage. Dígale a su hermano, ya no más cristiano del atrio, cristiano del lugar santísimo quiero ser, que se mete con Dios, que busca la presencia del Señor. Pero mire, muchos van a querer sacarlo del lugar santísimo y tenerlo en el atrio, que esté dando vueltas. El pueblo de Israel dio 40 años vueltas en el desierto. Imagínense cuántos espejismos no habrán visto. Cuánto dolor de cabeza no para Moisés, ¿verdad? Es que me dijo, no, fíjate que él fue, no. Y él fue puro cristiano del atrio. Entonces dice que este hombre, Simeón, era paciente, resistir. Dígale a su hermanito amado que tiene a la par, resiste, hermano, resiste. La Biblia dice, el que aguante, el que soporte, el que resista, hasta el final obtendrá la victoria. Entonces quiere decir, iglesia, que nuestro caminar en Cristo, aunque es el más precioso, el más hermoso, no es el más fácil. Quien a usted le diga conviértase y todos sus problemas se acabaron, está mintiendo, iglesia. Pero mire, puede ser que tengamos problemas, pero si tenemos comunión con el Espíritu Santo, cualquier cosa puede cambiar, iglesia. Si tenemos esa comunión íntima con el Espíritu de Dios, mire, resistir. ¿Qué será resistir, iglesia? Es contra la tormenta, ¿verdad? Resistiendo la tormenta. Yo le aseguro, iglesia,
que esta tarde hay corazoncitos que necesitan esa amistad con el Espíritu de Dios. Yo anhelo esa amistad. Y por último dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, sobre Simeón. Estaba ungido. Ahora, ¿usted sabe para qué era que se ungía? ¿Por qué motivo se ungía en la Biblia? ¿Me puede ayudar ahí diciéndome algunos casos? Para reyes, para sacerdotes, para morir. El Señor Jesucristo dijo: déjenlo, porque ella me está ungiendo para mi muerte. Entonces, cada vez, iglesia, que usted y yo recibimos esa unción del Espíritu Santo, esa visitación, iglesia, aprendamos a morir a nosotros. Mientras más muertos estemos a nosotros mismos, más va a alumbrar el Espíritu Santo adentro de nosotros. Hasta que llegue un momento y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Iglesia, pero eso ¿cómo? A través de morir. Y el apóstol Pablo lo decía cada rato, ¿verdad? Yo vuelvo a padecer dolores de parto por causa de ustedes. Crucificado estoy juntamente con Cristo. A saber ni qué padecimientos tenía el apóstol Pablo, pero conocía la relación con Dios, Espíritu Santo. Por eso, iglesia, es que los tremendos hombres de antaño, los hombres de la fe, sabían que tenían una relación con Dios. Pedro, teniendo la relación con el Señor Jesucristo, decía: Señor, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El Señor Jesús, Padre, Padre, clamaba al Padre. Ahora usted y yo tenemos el acceso total al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Hacen morada dentro de nosotros. Si es que eso es lo grandioso de este tiempo que estamos viviendo. Vea este verso, Lucas 2:26. Mire este verso. Recuerde que estamos hablando de lo cotidiano, lo normal. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces, aquel que tiene amistad con el Espíritu de Dios tiene revelación, iglesia. Ahora, ¿qué es la revelación? ¿Qué le ha revelado a usted el Señor? Sí, fíjese que la vez pasada revelé unas de mis fotos así que tenía yo. La revelación de Dios Espíritu en nuestra vida. Mire, lo primerito, mire, me voy a atrever a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de aquí han recibido revelación de Dios Espíritu? Que el Espíritu Santo les haya revelado. Que levanten la mano. No veo que muchos se levanten. Y déjeme decirle que todos hemos recibido revelación del Espíritu. Y le voy a decir una cosa que el Espíritu Santo le reveló: que Jesucristo es Dios y que lo necesitaba para ir al cielo. Y ya con eso el Espíritu Santo le reveló y le cambió por completo su vida y su manera de vivir, de pensar. Entonces todos tenemos revelación. Pero ¿qué hacemos con lo que Dios nos revela? Porque puede ser cuando usted está leyendo su palabra, el Señor le habla. Cuando usted está orando, usted no crea que a veces tiene esos sueños que tiene porque es que se comió una olla de frijoles así de este tamaño, ¿verdad? Porque Dios habla a través de los sueños. O de repente usted está leyendo la palabra y de repente le viene un pensamiento. ¿Qué estará pasando? ¿Qué? Un flashazo. El Espíritu Santo está revelando. Entonces dice, mire la relación que tenía él. El Espíritu Santo le había revelado que no se iba a morir. Eso es algo cotidiano, ¿verdad? Se nace, se crece, se multiplica y se muere. Eso es en lo normal. Aunque en Cristo es diferente. Se nace, se crece, se muere y después se multiplica. Porque así dijo el Señor, ¿verdad? Si yo no muero, si la semilla no cae y muere, no se multiplica. Entonces en Cristo sí se cambian en los factores. Nacer, crecer, morir, desarrollarse en Cristo.
Mientras no muramos, no podemos crecer espiritualmente cada uno adentro. Le dijo que no se iba a morir. Y él ya era de una edad avanzada, iglesia. Estaba en su casita, él tranquilo, no sé. Mire, estaba en su casa tranquilo, tomándose su cafecito con quizás una tortillita tostada así, chupadita así, ¿verdad? O un su panito, no sé. No sé con qué le gusta el café, ¿verdad? Pero ahí después otro día lo platicamos. Pero él estaba ahí en su casa y Dios le reveló, el Espíritu le dijo, no te vas a morir antes de que veas la salvación, antes de que veas a Cristo el Señor. Ay, iglesia, mire qué promesa esa. ¿Y quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Y mire este verso. Bueno, Simeón tenía revelación. Esta palabra viene del griego crematizo, que literalmente significa dar instrucciones. Aquel que tiene amistad con el Espíritu Santo, Dios le da las instrucciones de todo lo que tiene que hacer. Mira, ¿quieres hacer este negocio? Hazlo así y así y así. Esto no lo hagas. Con este no, con este sí. Instrucciones. Mire, también significa dar la respuesta. Oh, iglesia, ese está bonito. Porque cada vez que usted y yo le preguntamos algo al Señor, el Espíritu Santo nos puede dar la respuesta. Entonces es ahí donde Él nos guía. Oh, Espíritu Santo, yo anhelo de ti. También significa advertir. El Espíritu Santo nos advierte a veces de las cosas. Yo le aseguro que si usted hace memoria, iglesia, de las veces que el Espíritu Santo le advirtió y no obedeció, usted se recuerda. Y también de las veces que el Espíritu Santo le advirtió y obedeció, dice usted, Señor, tú me salvaste de esto. Porque el Espíritu Santo así es. Ok, entonces vemos, quiero llegar al punto central. Lucas 2:27, mire iglesia, movido por el Espíritu Santo fue al templo. Él estaba en su casa, tranquilo, ya le dije, con su tacita de café, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le dijo, ve al templo. Oh, quiere decir que usted que está aquí, que quizás pensó que no iba a estar, fue movido por el Espíritu para estar hoy aquí esta tarde. Y escuchó, sintió el impulso y vino. Entonces escuchó inteligentemente para venir a la casa de Dios. Mire, iglesia, es que esto me emociona, porque el Espíritu Santo le habla a Simeón, lo movió, dice, movido por el Espíritu. ¿Cuántas veces no nos ha movido el Espíritu Santo, iglesia? Nos ha dicho, ve, apúrate, hazlo, ahora es el tiempo, muévete, corre. Y a veces no hemos querido oír, no hemos querido obedecer. Cambia ya, hazlo, recíbeme, abre la boca, voy a llenarte. Y a veces por la dureza de nuestro propio corazón, de nuestra mente, no recibimos el don que Dios quiere darnos. Por eso el Espíritu Santo, iglesia, tenemos que ser amigos del Espíritu. Él es nuestro amigo. Él es su amigo. Pero ¿será que usted y yo somos amigos de Él? ¿No ofenderemos al Espíritu? ¿Con qué cree que se ofende el Espíritu Santo, iglesia? Con el pecado. Bueno, tal vez alguien dirá, pastor, discúlpeme, yo no peco. Ya mintió, ya lo ofendió, ¿verdad? Entonces debemos de buscar esa amistad con el Espíritu de Dios. Dejarnos mover por el Espíritu Santo. Mire, dice aquí, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Uy, es que esto me emociona, iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted lo mueve el Espíritu Santo, ese día que lo movió el Espíritu Santo, puede ser el día que sus ojos vean al Rey, que sus ojos lo vean a Él. Pues si a usted no le emociona, por lo menos a mí sí, iglesia. Oh,
Yo por eso trato de cuando escucho la voz, Señor, moverme. Porque puede ser que hoy, que fue el día, hoy pudo haber sido la oportunidad de verle. Mire cómo dice, bueno, cuando se dice movido, significa tener comunión. Mire qué comunión la que tenía este hombre llamado Simeón. Espíritu de Dios, quiero tener esa comunión contigo. Que yo pueda estar en mi casa o en cualquier lugar y cuando el Espíritu me hable, ve a tal lugar y hazlo. Y yo sé, iglesia, yo sé que usted se ha movido así. Yo también me he movido así muchas veces. Porque el Espíritu me habla, me dice, ve a tal lugar y haz esto, di esto y esto. Pero yo quiero que sea constante todos los días. Y lo anhelo para su vida. Mire, verso Lucas 2:28. Él, o sea, Simeón, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, iglesia, él iba como todos los días que iba a la iglesia, a la sinagoga, como todos los días. Pero ese día fue movido por el Espíritu Santo a ir, y cuando él llegó, se encontró con Jesús. Mire, sus padres lo llevaban para hacer el rito de la circuncisión, usted sabe, lo iban a presentar al 8º día. Y cuando él lo mira, iglesia, dice que bendijo a Dios. ¿Bendice usted a Dios constantemente o solo le dice, Señor, bendíceme? Bendíceme, Señor. Claro, yo no le digo que se esté mal, pero por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, nosotros podemos bendecir a Dios. Señor, te bendigo, te amo, Señor, te bendigo porque eres hermoso. Bendecir a Dios con sus palabras, con sus cosas cotidianas, con lo que usted haga, con su forma de trabajar. Sea honesto en su trabajo, sea honesto en la escuela, en cualquier lugar donde se desenvuelva. Sea honesto, sea santo, santifíquese. Dice, bendijo a Dios. El verso 29. Ahora, Señor, mire cómo lo reconoce. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Resalté algunas frases porque quiero que vea que aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo tiene estas cosas. La actitud de Simeón era humilde porque él le dijo, Señor, Señor. Y fíjese que esta palabra Señor, cuando él dice Señor, cuando Simeón le dice, significa ser gobernado. Es decir, a alguien que reconocía un gobierno sobre él. Nadie que no reconoce un gobierno sobre él puede ser lleno del Espíritu Santo. Le dijo, Señor, ahora puedes llevarte a tu siervo. Mire, pero entonces él a sí mismo se veía como siervo, como alguien que servía. Y literalmente en este pasaje viene del griego doulos, que significa esclavo. Pero la palabra doulos, porque hay muchas palabras que dice esclavo o siervo, pero doulos significa uno que se distingue por la obediencia, por la sujeción que tiene. Un doulos, un esclavo. Usted sabe que los esclavos no podían decidir, sino que su amo decidía sobre ellos. Y es más, dice que habían esclavos que voluntariamente se quedaban con sus amos. La forma en que ellos pactaban porque le decían, bueno, ya estuviste con nosotros mucho tiempo, you're free to go, te puedes ir. Y él decía, no, me quiero quedar contigo. ¿Estás seguro que te quieres quedar conmigo? Y eso es lo que el Espíritu Santo le dice a usted. ¿Estás seguro que quieres seguir al Señor? ¿Estás seguro que quieres seguir el caminar del Señor? Entonces venía el amo y recostaba en el marco de la puerta la cabeza del esclavo
y agarraba una lesna puntiaguda y le perforaba el lóbulo de la oreja. Mire, al traspasar la carne y la madera, era como que lo estaba crucificando. Y le estaba diciendo, ya no eres tuyo, eres mío. Y eso es lo que hace Cristo Jesús con nosotros. Si usted y yo decidimos voluntariamente por el Espíritu seguirlo y buscarlo a veces, entonces nos perfora la oreja. Qué doloroso debe ser, ¿verdad? No que le van a poner un aretito así. Le perforaban la oreja. Y esa era la marca que decía, yo decidí voluntariamente seguir con Él. Oh, iglesia, ¿en dónde están las marcas de Cristo en usted? ¿En dónde están las marcas de que está siguiendo a Cristo? Si a la primera dificultad quiere dejar de buscar del Señor. Si a la primera escasez dice, Señor, ¿por qué ya no me amas? ¿En dónde están las marcas de Cristo en su corazón, en su vida? Debemos de tener actitudes, iglesia, de ser llenos del Espíritu Santo. Olvidar cualquier cosa, cualquier fracaso y seguir adelante, iglesia. Pero no podemos, no se puede si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Porque va a llegar a tal agotamiento su vida cuando no tiene comunión con Dios, que ya no va a aguantar más y va a quedar postrado en el camino. Pero depende de ti, iglesia. Y por último dice que amaba la palabra. Siempre pongo este ejemplo porque es precioso, iglesia. Samuel dice que no dejó caer al suelo una sola palabra de Dios. Si el Señor viniera y le preguntara, ¿en dónde están las palabras que te he dado? Si el Señor viniera y me preguntara, ¿dónde están las palabras que te he hablado? Pero esta tarde, iglesia, podemos espiritualmente decirle, Señor, perfora mi oreja, yo quiero estar contigo. Quiero tener esa comunión contigo, con tu Espíritu, porque el Espíritu Santo es real. Iglesia, estamos viendo cómo en un diario vivir se movía el Espíritu Santo con este hombre. Dice que tomó al Señor Jesús y le dijo, ahora puedes llevarte a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la consolación de Israel. Él estaba seguro que lo que le había dicho el Espíritu se iba a cumplir. Por eso el que duda dice que es como las olas de mar que van y vienen. Pidámosle al Espíritu que fortalezca nuestra fe. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta es la recompensa de vivir bajo el régimen del Espíritu Santo, ver la salvación. Entonces la recompensa es ver la salvación, iglesia. Entonces yo le pregunto a usted esta tarde, ¿qué quiere hacer? Porque recuerde que esto yo no lo puedo obligar, lo puedo invitar. Lo puedo invitar, iglesia, a que le diga al Espíritu de Dios que llene su vida. Pero yo quisiera que esta tarde, iglesia, lo hagamos de una manera práctica. Todo aquel, óigame bien, todo aquel que quiera pedirle al Señor tener amistad con el Espíritu, yo le voy a invitar a que venga aquí al altar, venga acá. Y orémosle al Señor juntamente y pidámosle, venga acá al altar, iglesia, venga. Pocas veces hago el llamado, pero hoy sí, iglesia. Dígale, Espíritu Santo, llena mi vida. Solo quiero estar donde